siempre nos concentramos a banano y nos olvidamos, llamado en México, en Centroamérica, en México como plátano macho, en Centroamérica como plátano, en el caso de Ecuador como plátano. En este caso también se nos va a incorporar un compañero de Ecuador que nos va a ayudar a darles ciertos comentarios sobre el uso y el producto, pero el día de ahora, principalmente sobre esta charla de nutricional de banano, el plátano, lo queremos orientar principalmente a una condición que nos ha sucedido en la región suroriente de México, en la región de Guatemala y en la región de El Salvador principalmente, que sufrimos una condición de exceso de lluvias muy fuertes en el grado de que todo lo que es el Suchate, que es el río que baña la región de Tapachula y la región de lo que sería la zona occidental de Guatemala, se ha encontrado con problemas muy severos de inundaciones, muy severos de saturación de agua, que eso nos ha dado a tener ciertos factores que nos pueden predisponer a enfermedades. Por eso esta charla nosotros la quisimos manejar, manejo nutricional o complementario en el cultivo del plátano para el estrés de exceso de lluvia. Les pediré por favor si pueden mantener en silencio sus micrófonos para que no tengamos problemas de retroalimentación y pueda no tener la interferencia. Entonces, ¿qué nos sucede principalmente? Lo que sucede es que cuando estamos en una condición de alta saturación en los cultivos, a veces banano o plátano, tenemos problemas de anoxia, de baja filtración y de baja movilidad de nutrientes. El plátano es un cultivo que le gusta el agua, necesita el agua, pero necesita también procesos de respiración, procesos en el cual tenga la capacidad de hacer el intercambio gaseoso por medio de los estomas y hacer los intercambios. Esto es bien interesante porque el plátano, a pesar de ser un cultivo tropical, en condiciones que demanda alta luminosidad solar, prácticamente cuando vamos a sus orígenes, que son en la franja sur de Asia, principalmente entre Indonesia y la parte de la India, esta planta era bajo una condición de bosque, un sotobosques. Entonces, esta condición necesitaba una alta condición de estomas, porque no eran plantas que estaban al 100% a la luminosidad. Fueron modificadas, fueron manejadas a nivel clonal, y esto nos ha permitido tener las dos líneas llamadas los bananos, y hablamos también de los plátanos. Cualquier duda que tengan, quieran hacer consulta, aquí está mi correo y también está mi celular por si quieren hacer contacto vía WhatsApp. Trabajamos, como dicen, 24/7 porque soy representante de el mercado de bananos desde México hasta Perú, pero también estoy responsable de cultivos tropicales en el sur de Asia. Visito Filipinas, Tailandia e Indonesia. No se preocupen, estamos muy alejados y no tenemos problemas de la raza 4. Cumplo todas las normas cuarentenarias cuando ando en esas regiones. Entonces, comenzando la participación, la condición principal cuando vamos a diferenciar entre plátano y banano es la condición de la fruta, no solo apariencia externa, sino la condición principal, acumulación de carbohidratos. Mientras el banano es una fuente rápida de energía en base de glucosas y fructosas acumuladas en sus pulpas, el plátano tiene una condición diferente genéticamente, que su fruto tiende a acumular almidones. Si lo quisiéramos ver en esta condición diferencial,
La condición de almidones se da por un proceso. Tenemos las azúcares simples, glucosas y fructosas, la energía más rápida con la que nosotros nos nutrimos. Posteriormente tenemos los disacáridos, glucosa más fructosa, nos van a dar sacarosa, el azúcar con lo que nosotros endulzamos nuestros refrescos o trabajamos para trabajar de la caña de azúcar y obtener la azúcar granulada. Es una sacarosa. Pero de allí empiezan azúcares invertasas, pero de la sacarosa viene una condición, que la sacarosa nos va a permitir que nosotros tengamos la factibilidad de que esa sacarosa se transforma en azúcares complejos formando almidones. Los almidones son acomplejados de carbohidratos, largas cadenas de carbohidratos. Y en ese proceso de los almidones se encuentra la concentración de los plátanos. Entonces, si lo quisiéramos ver desde un punto fundamental, nutricional de diferencia entre bananos y plátanos, fisiológicamente es la conformación de su fruta. En la conformación de su fruta, que se puede consumir verde, que es lo que le llamamos para hacer las plataninas, los productos en proceso, también tenemos una condición que lo podemos consumir como maduro o en la transformación. ¿Qué es lo que sucede en este momento con el plátano? El plátano en su proceso de maduración, las azúcares que están conformadas en forma de almidones se trasladan a azúcares invertasas, concentrando prácticamente una reversión del almidón a azúcar. El mismo proceso que sufre en el concepto de las papas. Las papas muchas veces cuando se está trabajando para papas industriales, se habla de la calidad del almidón para la fritura. Esa calidad de almidón en la fritura nos va a dar cortes fritos de la lasca de papa que sean de colores dorados y no con un color quemado o bronceado, que es cuando el azúcar en la fritura tiene ese factor. Ustedes lo pueden ver, cuando colocan el plátano en verde en una fritura, sale un color dorado perfecto, que es su índice mayor de almidón. Cuando viene el proceso de maduración, hay una degradación de la fruta, en el cual esas azúcares, esos carbohidratos que están en almidones, se trasladan a azúcares simples en invertasa. Solo ese criterio ya cambia en el concepto nutricional del manejo. Muchas veces queremos trabajar los plátanos como si son bananos y trabajamos las literaturas que nos entregan principalmente todo lo que son los cultivos de banano. Por eso cuando hablamos de las propiedades del plátano macho, y voy a referir plátano macho porque hay amigos de México, una de las principales características es bajo contenido en grasa, en proteína, pero alto nivel energético, una fuente de almidones y carbohidratos de una alta concentración, en el cual forma almidones, como nosotros estamos hablando, en su momento de verde, de lo que es lo verde de la fruta, y hay una diferenciación del plátano cuando comienza a cambiar su color a amarillo, madurar, en el cual esas azúcares invertasas se forman más glucosa y fructosa. Esa concentración, en ese traslado de alta concentración de almidones a glucosa y fructosa, es necesario la estabilidad de la fruta. Esa estabilidad de la fruta muchas veces se va a ver afectado
si no se conoce el proceso fisiológico del manejo del cultivo. Y por eso siempre me gusta hablar. El banano es un cultivo. Si simuláramos aquí mi fuente sumidero, el banano es una fruta y el plátano altamente energética, ausente de jugos. Usted puede exprimir un plátano y no va a poder sacar jugos. Prácticamente todo es una base de almidones. Esa base de almidones prácticamente tiene una ausencia de agua y es una acumulación de almidones dentro de la fruta. Hay un mineral o dos minerales muy importantes para que estos puedan hacer el movimiento del azúcar que se genera por la fotosíntesis y que vía floema se genera la fotosíntesis en las hojas. Por eso es muy importante en plátano número de hojas al momento de parición. Cada hoja es la que tiene la capacidad de generar fotosíntesis y esa fotosíntesis me va a generar almidones que van a ser los responsables de hacer el movimiento o el traslado de las azúcares hacia las frutas. Eso se le llama efecto sumidero. Principalmente para la generación de ese movimiento, para la estimulación, que es más demandante en el cultivo de plátano comparativo al del banano, porque el boro también es responsable de la síntesis de azúcares simples a azúcares más complejas, que son almidones, es el elemento boro. Boro y el molibdeno, en su concepto de síntesis, van a estimular la generación de auxinas. Estas auxinas, en su momento de la fructificación, van a ser señales de la planta para que esa dominancia genere un efecto sumidero o de succión de los azúcares que se muevan al punto de fructificación. Muchas veces el mayor inconveniente que se encuentra es que nosotros pensamos altas concentraciones de potasio para plátanos, una fertilización de fósforos y nitrogenados, pero nos olvidamos de la sensibilidad de los alimentos. Dos elementos muy interesantes y vitales para la estimulación de las hormonas que van a hacer el proceso de movilidad es los elementos boro y molibdeno, el cual me va a dar la señal para que la fruta o el sumidero cree una dominancia de la célula y succione como una esponja todos los azúcares que son producidos en la hoja. Hablando en un tamaño, relación de grado o tamaño del plátano, el elemento más vital es el elemento boro y molibdeno para la movilización de azúcar. El boro al mismo tiempo va a ser el elemento que va a mantener la integridad de la fruta en el proceso de maduración. Por eso cuando hablo muchas veces en el cultivo de plátano, la nutrición va a depender de la condición de su mercado. Si es plátano verde para plataninas, para chifles, para tostaditas, para tostones, es una calidad industrial en que vamos a ver calidad de almidones y la estabilidad de almidones. Pero si mi mercado es fruta como maduros para consumo doméstico de Centroamérica o el maduro para el consumo de el mercado de los Estados Unidos en la costa este,
prácticamente es la conversión de esos almidones a azúcares. Por eso es muy interesante cuando vemos los contenidos nutricionales en el valor nutritivo, nunca se observa boro, se lo pueden observar. Cuando hablamos de plátano, hablamos de una alta concentración de minerales como potasio. Cada fruta demanda una alta concentración de potasio. En segundo, mineral en concentración se habla de magnesio. Por eso cuando hablamos de plátano se habla muchas veces que es una fuente rica de potasios para regulación de los electrolitos dentro del cuerpo y de magnesio para la comunicación del sistema nervioso. Y en los elementos de los microelementos, el elemento zinc. El número 1 de mayor demanda a nivel de la planta. Alguien me podría decir, y este elemento, selenio, es un elemento que aún no está contemplado como esencialidad y en las áreas tropicales nos encontramos con una buena concentración de selenio y no se nos ha presentado, pero en ninguno de ellos vemos boro. Miren qué interesante, porque es un contenido nutricional para el humano. Aunque reporta concentraciones de boro, no es un elemento esencial para el humano. Independientemente de las variedades que nosotros estemos desarrollando, llámese para procesos, para maduros, para diferentes mercados, siempre tenemos que tener ciertas condiciones. Cuando vemos los cultivos siempre vamos a manejar los conceptos fisiológicos, altitudes adecuadas, temperaturas, algo muy sensible, no soporta el viento tanto como el plátano. Y la ausencia de no soportar el viento es porque hay una relación muy directa entre su condición de fotosíntesis, pero también su condición de estructura, que lo vamos a ver posteriormente, y podemos ver las precipitaciones, un amplio grado desde 400 a 2000 milímetros, 2 metros por metro cuadrado, 2 metros de agua, pero bien distribuidos porque no es tolerantes a inundaciones. Se trabaja en perfectas condiciones en climas netamente tropicales y subtropicales y le favorece la luminosidad. Bueno, diríamos, bueno, esos son términos que todos lo sabemos, no tendríamos mucho que estarlo tocando, pero ¿por qué me detallo este? Porque la primera condición que debemos de saber es cuando trabajamos con plátano, la verdadera planta se encuentra aquí en el cormo. La verdadera planta, donde se dan los procesos de movimiento de xilema, el movimiento de floema dentro de la estructura y mucho de la síntesis de ciertos elementos se da aquí en el cormo, que es la verdadera planta. El pseudotallo y las hojas son una sola estructura. Es una estructura modificada y es una sola hoja. Esta condición ya nos cambia los conceptos nutrimentales, porque a diferencia de hablar de aguacates, de mangos o de maíz, esta estructura no es el sistema físico de xilema, absorción, llega a los estomas al floema y se hace de ahí el proceso de generación de fotosintatos y baja vía floema a nutrir posteriormente las raíces y nutrir sus frutos. Esta hoja modificada, prácticamente siendo un solo cuerpo, es a la inversa del repollo. El repollo va formando capas para formar su cabeza. Esto es como si ya tuviéramos todas las modificaciones de la célula partiendo desde aquí y emergiendo para desarrollar cada hoja, que en este caso sería una hoja modificada. ¿Qué nos va a dar con esta condición? La condición principal
es la movilidad de los nutrientes y el criterio. El criterio siempre en la movilidad de nutrientes va a ser mantener un flujo de alta concentración para que este flujo lo que nos permita es una condición de movilidad. Y en esta condición de movilidad nos va a mantener la estabilidad nutrimental de los elementos. Bueno, interesante cuando les empiezo a definir la fisiología, pero dicen, bueno, comencé hablando del boro, de los almidones, y hoy me traslado a la fisiología, y es por la dinámica nutrimental. Lo más complejo o lo más difícil que se tiene con los plátanos es que en condiciones de saturación de humedad, prácticamente hay una ausencia de absorción de nutrientes vía suelo y en la conformación de la transpiración para el ascenso de esos minerales y principalmente boro como un elemento no móvil y calcio son muy limitados. Entonces, siguiendo en este esquema, pasamos a la siguiente parte, que es al conocer ya la conformación de la estructura de la planta, al haber hablado de la formación de los almidones, nosotros podemos tener siembras en que manejamos hijos, abuelas, madres, hijos, en relación de diferentes generaciones, o podemos trabajar nuestros cultivos de plátano en una manera estacional en siembras anuales. ¿Cuál es la ventaja cuando sembramos el plátano a nivel estacional y desventajas? Desventajas, costos, renovaciones. Ventajas, tenemos un solo periodo, una sola fisiología para manejar nutricionalmente nuestro cultivo. Una biofisiología para trabajarlo vegetativamente, floración, fructificaciones y desarrollo de la fruta. ¿Cómo lo manejamos muchas veces en nuestras regiones de Ecuador, regiones que se manejan en Honduras, en El Salvador? Muchas veces se quiere manejar en manejos generacionales teniendo las 3 generaciones, pero muchas veces en plátano que no tiene una alta manejo de productividad como los bananos en la exportación o demanda, muchas veces se nos vuelve más complejo, por lo que siempre he hablado. Cuando nosotros tenemos en maneras cíclicas, tenemos un momento fisiológico para trabajar. La fase vegetativa tiene demandas y necesidades, la fase de floración, que la parte reproductiva es otra condición, y la fase de desarrollo de la fruta y fructificación son diferentes a cuando lo tenemos todo en mezcla. Esto es como tener un país, administrar un país. Cuando manejamos diferentes generaciones, vamos a tener una población de niños, una población de adolescentes, adultos productivos y viejos. En esos momentos nutricionales, muchas veces vamos a manejar algo, un mineral, o le vamos a dar a una parte de la población afectando las subsiguientes. Y eso es la dinámica que se nos presenta en plátano, y por eso se debe generar muchas veces estrategias de producción. Las fases en desarrollo vegetativas, en este caso podemos ver desde el momento del trasplante a su desarrollo, tiene una alta demanda de fosforados, nitrogenados, pero sin obviar la principal fuente, que son los potasios. En esa condición necesitamos la estimulación y la generación de hormonas de crecimiento. Estas hormonas de crecimiento siempre están directamente relacionadas a un mineral demandante en humanos, animales y plantas, que es el mineral zinc. Bueno, alguien podría decir, bueno, eso está en una condición que podríamos hablar que es típico. Cuando viene la floración, el zinc es necesario porque es el responsable de la estimulación de las hormonas sexuales, generación de hormonas sexuales. La
floración y fructificación es la máxima expresión de la concentración de hormonas sexuales. Y el precursor de todas las hormonas sexuales es zinc. No hay productor de plátano que no sepa que cuando hay curvatura de la fruta muy marcado y no hay desarrollo en el número de dedos en las manos, en la producción de plátano, son una alta deficiencia de zinc. Ahora, eso que nos permite también correlacionar. Cuando nosotros estamos en suelos plataneros, el platanero, su principal criterio es fertilizaciones de base de potasios, fuentes potásicas, queriendo llegar a una concentración de 400 a 600 unidades kilos de potasio por área suelo año. Pero el potasio tiene una condición, es altamente salinizante y con tendencia a cambiar nuestros pH del suelo a pH más alcalinos. Desde el momento que nosotros estamos suministrando potasio vía suelo en esas altas concentraciones en las bananeras, ustedes están cambiando la relación de pH y prácticamente esto me va a afectar la solubilidad de los minerales zinc, hormonas de crecimiento, manganeso, generación de la fotólisis del agua o la fotosíntesis, y hierro, proceso de respiración. Prácticamente esto ha sido muy marcado. Tenemos una región de Colima, en la parte de México, que tenemos pH de tendencia muy alcalinas. Los productores no saturan de aplicaciones de potasio, nos elevan más los pHs y tenemos la caída en la disponibilidad de los nutrientes. Si ustedes tienen pHs ácidos 4.5, 5, van a tener muy buena absorción de zinc, manganeso y hierro, principalmente de manganeso y hierro. Entonces, la condición que nos da en ese momento muchas veces va a ser una hambre oculta. Y esa hambre oculta va a ser por el exceso de potasio que estamos dando al suelo y que nos va a dar un antagonismo. Pero a eso puede haber otra condición, y no hay que ser nutricionista, no hay que hacer análisis de suelo. Desde el 2003, Alloway, con el Instituto Nacional y el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, hicieron un mapeo de las Américas. Y el mapeo de las Américas nos mostró lo siguiente: estos suelos rojizos, que diríamos desde la franja de California y la frontera de los Estados Unidos, todo México, todo Centroamérica, Colombia, Ecuador, llámese costa y sierra, y Perú, son altamente deficientes de zinc. Entonces, en este gradiente, si lo podemos ver, con los sinergismos y los antagonismos, yo ya tengo suelos con deficiencia de zinc. Ese suelo con deficiencia de zinc puede también ser afectado por manejo de fertilización en antagonismos y sinergismos. Como podemos ver, potasio, directamente una alta fertilización de potasio me va a bloquear magnesio, potasio me va a bloquear calcio, potasio me va a bloquear nitrógeno y potasio me va a bloquear fósforo. Aquí no en ningún momento había hablado del manganeso o del zinc, como hablé anteriormente. Lo que sucede es que esto es reacción de cationes y aniones, o sea, cargas. Pero solamente por inducir o colocar la carga de potasios, principalmente cloruro de potasio en el suelo o sulfatos de potasio en el suelo, usted cambia el pH de la solución y eso va a afectar la solubilidad.
Y venimos a este gradiente. Si lo quisiéramos ver en manejo nutricional muy sencillo, en el cual tenemos prácticamente un ciclo de un año, desde la siembra hasta la cosecha, en el tiempo en plátano, en las diferentes etapas vegetativas de floración y fructificación, y de acuerdo a las demandas que tenemos en nivel nutricional, podríamos hablar de que el elemento deficiente, el elemento permanente en el cultivo de plátano, obviándonos de la fertilización de suelo, sino como un microelemento sensible para crecimientos, para floraciones y para lograr una buena cosecha o grado del plátano, está muy relacionado a la condición de zinc. Y podríamos decir muy claramente que la fuente de zinc, por estas condiciones que nos genera la relación de fertilizantes, que nos genera también la condición de antagonismos y el manejo, el zinc tiene que ser trabajado vía foliar. Fuente de zinc vía suelo prácticamente es invertir o no ser bien utilizado en nuestras producciones de plátano en la relación de grado. Bueno, el día de ahora, principalmente por invitación, y esta es una típica fotografía que vamos a ver en nuestros suelos cuando tenemos estos ataques de lluvia muy fuertes, inundaciones, escorrentías. Y si a eso le sumamos una condición, todo suelo, después de haber sufrido una inundación de estas condiciones, el zinc se vuelve más lixiviable y que está secuestrado, se profundiza y no hay absorción. Se acrecenta más la deficiencia de zinc en esos suelos, en los suelos plataneros de toda la región de las Américas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro manejo principal? ¿Y por qué es tanto la importancia del potasio? ¿Por qué es el potasio el elemento necesario en la base de la fertilización? Como hablábamos, es el banano un solo cuerpo. Su sistema, la verdadera planta, se encuentra dentro de este rizoma. En este rizoma se concentra una alta concentración de potasio que está manejando y regulando un movimiento hídrico. Es el que permite el flujo de agua desde el sistema radicular vía xilema hacia las hojas. Cada estoma que tiene la planta de plátano en todo tejido verde es una estructura responsable del intercambio de gases. Estos estomas, apertura y cierre, son provocados por el mineral potasio. Potasio es un elemento que usted no puede sustituirlo por otro. Potasio en el momento de manejar banano es el mayor demandante porque esta es una planta herbácea y como una planta herbácea necesita mantener su flujo de agua constante para no entrar en una anoxia, en una deshidratación. Y en ese flujo constante necesita altas cargas de potasio para que entran al estómago y abren. Sale del estómago y cierra. Por lo general, en el día abre estomas, hay un flujo de agua, en ese flujo de agua van todas las soluciones de cationes y aniones, que son los minerales en elementos, y estos elementos lo que van a hacer es llegar aquí, que son las hojas, y se va a dar la fotosíntesis. En el momento de la fotosíntesis vamos a generar carbohidratos simples, carbohidratos complejos, aminoácidos simples o proteínas complejas y hormonas. Cuando estos almidones y acomplejados en la fase oscura cierran los estomas
drena el potasio, circulan vía floema y llenan la fruta. En ese momento que ese potasio, que no forma estructuras, sino que solo es responsable del flujo de agua dentro del sistema, lo mueve y llena la estructura, ahí es donde entonces ese efecto que hablamos de sumidero es necesario el acomplejamiento, como hablábamos de boro y zinc para el traslado de azúcares, boro y molibdeno, perdón, para el traslado de azúcar, zinc para la generación de hormonas, hierro, manganeso para la condición de citocromos en la generación de los fotosintactos y cobre para la generación de enzimas necesarias en las elongaciones. Todo ese movimiento es necesario. Por eso cuando hablamos de la condición de nutrición de plátano, siempre tenemos que comenzar con este criterio. Nunca se va a poder sustituir la nutrición para una alta productividad de potasio. Aunque potasio sea antagónico. Justamente. Aunque por favor. Tenemos un micrófono abierto. Por favor, si tienen un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Les pediríamos ahí, para seguir con la conferencia, si pueden cerrar el micrófono. Perfecto, gracias. Entonces, partimos de la condición de que nunca vamos a poder sustituir el potasio del suelo. Y al no poder sustituir ese potasio del suelo, tampoco vamos a poder obviar de que ese potasio del suelo nos va a ser antagónico con los nutrientes, antagónico con la absorción. Y en esta condición, elementos que van a ser antagónicos, como lo vimos, por cationes va a ser prácticamente antagónico a calcio y magnesio en la relación de bases y antagónico en la condición principal de boro. Boro va a ser el elemento antagónico y bloqueado en el suelo por la fuente de potasio. Entonces, comenzando esto, podríamos hablar, si tenemos una condición después de una inundación, una alta radiación que después de que sigan las inundaciones va a haber compactación, el sistema radicular está dañado, ese sistema radicular tiende a ser más propenso a ataque de enfermedades y es la condición que estamos viendo hoy en las plantaciones de plátano. El drenaje de la inundación que tuvimos la semana pasada, una saturación en que cayeron en ciertos lugares el 10% de lluvia que nos caería anualmente y otras con más, han drenado, van a ver anoxias, pero vamos a empezar a observar que demanda la planta en este momento un mayor flujo de potasio para que pueda drenar y movilizar todo el agua interna. Pero al mismo tiempo debemos de pensar que esto nos va a dar unos factores. Y estos son los factores de enfermedades. Y en plátano son más sensibles porque nosotros podemos hablar que en este momento nos encontramos a un medio ambiente saliendo de una susceptibilidad de exceso de lluvia. Que los patógenos, en este caso vamos a colocar los patógenos más difíciles de trabajar, que son las bacterias. Una bacteria en 24 horas nos hace 24 millones de bacterias.
en el cual la escala de control con antibióticos, prácticamente las bacterias en los cultivos nos están ganando la batalla y teniendo una planta altamente susceptible, como son los plátanos, porque son clonales, prácticamente nos dan un factor para el desarrollo de la enfermedad. En estos últimos años se está manejando sobre un criterio de autodefensa, un criterio de mecanismos naturales de la planta para manejar la relación de las enfermedades con la nutrición. Esto nos va a permitir hacer un manejo para la relación nutricional, en este caso que presentamos con los plátanos. Podríamos hablar entonces, tengo anegamientos, voy a tener un proceso de estrés hídrico por no capacidad de drenar o mover esa agua, hay anoxia del sistema radicular, tengo esta condición, nada más con aplicación de potasio voy a activar mi cultivo, pero a eso tenemos que ver que hay factores ambientales que nos van a generar una susceptibilidad a una enfermedad, que el manejo de la defensa en la nutrición se ha determinado específicamente ciertos actores: nitrógeno, magnesio, potasio, calcio, cobre, boro. En el concepto de nitrógeno muy marcado, mayor acumulación de nitrógeno, mayor susceptibilidad hacia las enfermedades. En la naturaleza no se manejan unidades del 2 al 3% de nitrógeno. En la naturaleza va a dar de 1 a 1.25 vía foliar de concentración de nitrógeno. En la condición de bananos y de plátanos, magnesio es centro de la clorofila, fotosíntesis, pero en procesos relacionados a la defensa entran potasio, calcio, cobre y boro. Microelementos que fueron muy estudiados por el doctor Dan Huber, que ha sido una de las personas que más he estudiado, que he tenido la oportunidad de estar en reuniones y que he escrito libros trabajando el manejo nutricional o la nutrición de los minerales y las enfermedades de las plantas. En una literatura de recopilación que él hizo en el 2012, él determinó en esa revisión de literatura que los minerales o los elementos en condiciones adecuadas o de manejo nos podían decrecer, o sea, disminuir, incrementar o no cambiar la incidencia de las enfermedades. De esta revisión de literatura y diferentes elementos, bueno, vine yo y prácticamente la hicimos un poco más manejando los criterios y sacamos porcentajes de control. Y esto fue muy interesante. A mí siempre me gustaría, bueno, vámonos al número 1, pero yo prefiero, vámonos en el segundo lugar, ¿cuál era el mineral que en los trabajos nos reportaba un 86% de eficacia en disminuir el efecto de las enfermedades? En los trabajos de revisión de literatura, el mineral boro. Miren qué interesante. Boro como un procesador para disminuir en un 86% el control sobre enfermedades en donde se había trabajado. Muchos insecticidas actualmente, cuando son desarrollados, tienen entre de un 85 a un 95% del control, nunca el 100%, cuando estamos hablando de los conceptos químicos. Cuando tenemos en esta condición, nos vamos entonces hoy al número 1 en control, cobre. Cobre como mineral nos está representando el 94% de control. Prácticamente podemos ver aquí un criterio de cobre y boro muy superior, muy superior
a conceptos que se tenían hace 20 años, en el cual potasio era el elemento de la calidad, potasio era el inductor de las resistencias de las enfermedades, potasio era responsable para que la planta se mantuviera más saludable contra problemas de estrés hídrico o exceso hídrico. Potasio tiene solo el control de 69%. Y si lo podemos relacionar ya con otro elemento interesante, que es calcio, que es responsable de la pared celular, un 76%. Entonces podemos ver a cobre y a boro como dos elementos sensibles para la generación. Por eso, en las teorías, para defenderse de patógenos, utilizando los conceptos de trofobiosis, ya se habla que tienen que haber dos metodologías. La primera, una metodología física, y es generar barreras físicas que impidan que el patógeno penetre y se propague. Prácticamente hablan endurecimiento de tejidos. Entre que tengamos tejidos más fortalecidos, más endurecidos, va a ser el patógeno más difícil que logre perforar o que haya una rasgadura o daño del tejido donde puede entrar. Eso es igual como en el humano. Necesitamos una herida para que la bacteria entre y empiece a colonizar, multiplicarse y dañarse y producir la gangrena. Nosotros en esta condición de alta humedad del banano necesitamos tejidos blandos, débiles, en el cual pueda penetrar y causar esas deficiencias. Pero las plantas también generan reacciones químicas y estas reacciones químicas no generan sustancias tóxicas para patógenos o que crean condiciones para inhibir su desarrollo. Esos son las alexinas. Prácticamente las alexinas nos están generando anticuerpos o sustancias químicas generadas por la misma planta para defenderse, a lo cual se le llama resistencia sistémica adquirida, o yo también le llamo el proceso natural como las plantas se defienden. La resistencia es la que le hemos quitado nosotros cuando la manejamos genéticamente y producimos un desbalance nutrimental. La diabetes es una enfermedad fisiológica en el humano por exceso de una mala nutrición. Muchos ataques de bacterias y de hongos son procesos en los cuales hay un proceso de una mala nutrición, y en el caso de banano es un proceso inducido porque aplicamos altas concentraciones de potasio para relacionar la productividad. Por eso son las altas incidencias de enfermedades, porque vamos a convivir con esa relación. Por eso, cuando se habla en ese criterio, se habla de manejo de nutrientes, potasio, calcio, cobre, magnesio en ciertos momentos, y aún está hoy de moda hablar de los silicatos. Silicatos aún no clasificados como elementos esenciales, pero sí cuantificados como elementos benéficos para las plantas, ya que el silicato también tiene, o el silicio, tiene un efecto en apertura y cierre de estomas, ayudando al potasio y principalmente en generar cristales dentro de una pared celular. Por eso siempre me gusta hablar, el plátano, dicen, es más sensible que el banano a las condiciones de viento. Sufren más rasgaduras, tienen más marcados niveles de daño, y es típico ver en plantaciones tempranas de plátano amarillamientos y daños, que muchas veces, si lo comprobamos con la condición acartonada, con los haces vasculares amarillos, podemos hablar que el plátano es una planta hambrienta de boro. Y al ser hambrienta de boro, es más susceptible a enfermedades que afectan el tejido. Hay enfermedades o daños físicos que afectan el tejido. ¿Y cómo podemos ver típicamente la deficiencia de boro? Acérquense a sus plantaciones de plátano, visiten a sus clientes
de plantaciones de plátano. Si ven hojas nuevas acurrugadas, puntas de cigarro dobladas, mucha ruptura del tejido y aún con ausencia de vientos, es problema de boro. Y asociado a la combinación, por eso le pongo con calcio. ¿Por qué hablo siempre primero de boro y no coloco el calcio? Porque tenemos la mala costumbre de siempre asociar estas dos palabras, calcio-boro, y decir el calcio es más importante que el boro. No. Ambos son complementos. A los dos son necesarios. Y el boro cumple una función muy vital en el cultivo del plátano. Es más, cuando nosotros vemos la condición de concentración de boro en los órganos de plátano, vemos que entre el cormo y el pseudotallo tenemos alrededor del 52% de todo el boro en estructura, formando la estructura. Un 52% es acumulado en estructura. Solamente la cáscara y la pulpa, que es la fruta que nosotros consumimos, nos está llevando alrededor de un 18.5%. Imagínense, 18.5% de todo el boro que suministramos está directamente inmerso entre cáscara y pulpa, generando estructuras, acumulando y manteniendo la estabilidad de los azúcares. Y si lo queremos ver más profundo, el raquis, el tallo floral, donde se va a acomodar la fruta, tiene un 14%. Prácticamente entre cáscara, pulpa y raquis, ustedes tienen alrededor de un 30% de todo el requisito de boro. Un 30% del requisito de boro para estructura y para formación de la fruta. Entonces, ¿qué es en realidad? ¿Cómo trabaja estos elementos? Y lo vamos a hacer con esta simulación. La gran diferencia entre célula vegetal y célula animal son las estructuras. Les presento una célula animal como las que tenemos nosotros. Una célula en conjunto va a generar una estructura en nuestros organismos. Una célula de hígado multiplicada por muchas células de hígado nos va a formar nuestro hígado. Una célula de piel aglomerada va a generar un grupo de células de piel y va a generar toda nuestra superficie. La célula animal tiene membrana, tiene un núcleo donde está inmerso todo el ADN, que sería en este caso la yema. La clara sería el citoplasma, donde están inmersos los mitocondrias y todas las estructuras, pero esta es una célula animal muy blanda. Muy fácilmente entra un tenedor, entra un cuchillo, entra algo puntiagudo y lo destruye. Son estructuras en las cuales demanda que tengamos hasta esqueletos internos para darle rigidez. Si no tuviéramos los huesos, todo nuestro cuerpo no tendría esa rigidez de las estructuras por nuestra forma celular. A diferencia de la planta, que es una célula vegetal. La célula vegetal, su gran diferencia es que tiene pared. La pared celular es como la cáscara de un huevo, que tiene inmerso la membrana y el núcleo. Y esta pared celular está conformada de minerales rodeado de almidones que se le llaman pectatos. Estos almidones que están rodeando lo que es la estructura es lo que nos va a generar los bloques de ladrillo como si fueran, y otras son la parte encementante. Lo interesante es cuando empezamos a ver esta estructura en la pared, la cáscara de huevo como un comercial está hecho de calcio y fósforo. Carbonatos, calcio y fósforo, que es la dieta que se le da a las gallinas. La diferencia que cuando hablamos de las plantas, la pared celular está formado por
pectato de calcio y pectato de boro. El pectato de calcio son los ladrillos y el pectato de boro son las estructuras flexibles o el cemento que le da la compactación y el efecto encementado en la pared celular. Una célula vegetal va a tener una pared celular. Un conjunto de células vegetales van a formar una estructura. Si nos vamos al cormo y al pseudotallo, que están sometidos a una gran presión de humedad, la sensibilidad de que esta estructura sea más resistente está amarrado a dos elementos, boro y calcio. Si no hay una compactación de boro y calcio adecuada para mantener la estabilidad de esta pared, es más sensible a los problemas fungosos y en caso de plátanos más sensibles que son de bacterias. Y en caso que tengamos fructificaciones y la humedad es relativa muy altas, podemos tener problemas hasta en fruta de enfermedades por prácticamente daño de la estructura. Y volvemos a hablar, en la misma condición, si sumamos pseudotallo y cormo, prácticamente su sumatoria, en este caso nos va a dar 60% de la conformación de la pared celular, de la estructura de sostén. El cormo y el pseudotallo tienen el 60% de calcio y tiene el 52% de boro. Si nos vamos a nivel de cáscara y de pulpa, pueden ver ustedes que tienen un 12%, un 13% entre pulpa y cáscara, pero el tallo floral tiene un 5%, eso nos va a estar dando un 17%. Si lo sacamos en relación en esa condición de esos dos lugares, boro y calcio mantienen siempre, es que no hablamos concentración, recuerden que boro es un microelemento, calcio es un macroelemento secundario. Aquí hablamos porcentaje de un total de la sumatoria de todos los nutrientes y dónde se ubican en la estructura del plátano. Entonces, en resumidas cuentas, cuando Machner y Röntgen trabajaron en el 91, determinaron esta condición. La integridad de la pared celular, que es la barrera natural de defensa de cada célula vegetal y del conjunto en sí de la planta, su integridad y su resistencia va a estar más relacionado al elemento boro. Porque una deficiencia marcada del elemento boro va a causar una deficiencia inducida de calcio. Por eso yo hablé de el efecto que no me gusta hablar calcio-boro como un manejo nutricional porque el productor se queda solo con calcio. No habiendo un elemento de boro, va a haber siempre una deficiencia inducida de calcio. Podemos trabajar mucho nitrato de calcio vía suelo, pero por el antagonismo del potasio con el boro en el suelo, este va a quedar secuestrado y año con año la deficiencia de boro y principalmente en plátano, que es muy sensible, se ve bien marcada. ¿Qué va a suceder cuando tenemos una deficiencia marcada de boro? Que este va a hacer que se colapse o se rompa más fácilmente el tejido, permitiendo el ingreso de las bacterias. O en ciertos momentos las bacterias generan glucolícidos, que son sustancias que son capaces de degradar los pectatos, las lamelas de la pared celular y tratar de penetrar y llegar al citoplasma de la célula. Hay otro criterio muy interesante, que me gustaría que lo tuvieran muy grabado, que es que el boro es responsable de generar unas estructuras que secuestra al ácido fenólico, que es un borodifenol, que son ácidos fenólicos inactivados. ¿Qué es el ácido fenólico? Son sustancias generadas dentro de las células para
atacar o defenderse de las bacterias y los hongos. Estos ácidos fenólicos inactivados, cuando hay una ruptura del tejido, se activan y al activarse se vuelven ácidos fenólicos altamente oxidativos y generan peróxidos. Y las peroxidasas, ¿qué hacen? Quemar, oxidar, agua oxigenada, destruir el patógeno. Por eso tenemos en esta condición xanthomonas, pseudomonas, rastonias, que tienen una capacidad de generar sustancias pectolíticas para degradar la pared. Paredes muy deficientes con un problema de deficiencia de boro cambia su estructura y su composición química. No tiene el efecto encementado con los pectatos de calcio. No genera complejos de difenol. Ese cambio en el metabolismo de los fenoles que no se acumulan rompen la integridad de la membrana plasmática, la vuelven más sensible y eso que va a provocar que la bacteria pueda penetrar. Bacteria penetrando y rompiendo la membrana plasmática en el intercambio, porque prácticamente es un robo de los azúcares intermedios, glucosa, fructosa, aminoácidos, va a generar la etapa de multiplicación. En 24 horas se van a generar 24 millones de bacterias. ¿Y esto qué nos va a suceder? Si no tenemos niveles adecuados de boro, se inhibe la síntesis de lignina. ¿Cómo es eso? O sea, el boro nos ayuda a los procesos de cicatrización. Y al no haber proceso de cicatrización, se empieza prácticamente a realzar la oxidasa, se empieza a necrosar, a oxidarse. Y empieza usted a ver los daños más marcados. ¿Y eso qué nos va a suceder? Que va a haber inhibición en el crecimiento y elongación del xilema y muerte prácticamente del flujo de la planta para mover. ¿Y eso qué nos va a llevar? El cambio en la distribución de los carbohidratos se ve afectada porque en ese momento empiezan a alimentar los carbohidratos las bacterias. Empiezan entonces a cambiar la estructura del xilema, empiezan a crecer, a desarrollarse y prácticamente esto que nos va a llevar a deficiencia inducida de calcio, más radicales libres, más oxidación, muerte de la membrana plasmática y deterioro de los aminoácidos. Al presentar esta condición, prácticamente con lo que nos presenta Machner es el manejo que se nos da de las bacterias como enfermedades de los plátanos. Por eso, cuando muchas veces hablamos, vamos a hablar cegatoca negra, amarilla, muy relacionada a la condición, pero vamos a hablar en la relación de erwinias, en la relación del punta de puro, punta de cigarro, en la condición de las xanthomonas, que hoy por hoy ya está muy difundida en las regiones, que viene desde la marchitez bacteriana, que viene desde África, en el cual se ha propagado y en este momento ya está clasificada en una xanthomona altamente agresiva, en el cual por los cuadros y la condición de Zagarpa en la región de México ya la encontramos en todas las áreas de producción de plátanos. Ya están las xanthomonas, en lo cual ya determinaron, sobreviven los restos vegetales hasta 6 meses y solo va a necesitar que haya una condición hídrica o de estrés de la planta para producir el aumento de la población de las bacterias y genera enzimas pectolíticas. Y estas enzimas pectolíticas van a degradar la pared celular. Y esto nos va a generar maduración de frutos, exudados de bacterias
y los síntomas aparecen de 3 a 4 semanas de la inoculación. La inoculación ya está presente. La inoculación ya la tenemos. Prácticamente la inoculación ya se encuentra en este momento. Lo único que nos está sucediendo es que nosotros necesitamos que en una región haya una condición ambiental y un desbalance nutrimental para que se dé la propagación. Se habla mucho de traslación por insectos, pero principalmente hay un daño mecánico. Y este daño mecánico, prácticamente cuando se habla en su manejo, siempre se habla de manejo de drenajes, rotaciones, pero ya se habla nada más de un criterio preventivo. Quiero que ahí se lo graben: sulfato de cobre, pentahidratado al 24, como una de las mejores opciones, de 20 a 30 cc por bomba de galón, y aplicaciones de estreptomicina o oxitetraciclina, antibióticos. Pero ustedes saben que si estamos exportando ya a mercados europeos o principalmente Estados Unidos, los antibióticos son prohibitivos. Una vez la planta está altamente dañada, no hay control. Tenemos la erwinia, la misma condición, olores fétidos, descendente desde la base hacia la punta, necrosamiento, invasión de los pseudotallos. El daño, cuando va creciendo y va dañando las estructuras, lo podemos ver hasta en la parte superficial. El mal llamado, que nada más podemos trabajar como moco, en el cual todas las regiones de México, y me gusta poner México porque esto me indica, miren las regiones con moco más marcadas. La región de Tapachula, prácticamente desde aquí, si está en Tapachula, en los plátanos, tenemos diseminado en todas nuestras regiones. Y cuando hablamos de moco, ¿cuál es el mayor problema? No existe bactericida para controlar la infección. Solo existe el saneamiento, marcar el área, desinfectar calzado, cuarentenar, limpieza completa del área y eliminación. Prácticamente cuando hablamos de la rastonia o el moco, nosotros estamos trabajando un manejo de erradicación, determinar la planta enferma controlarla, y un saneamiento del suelo. Puede ser con peróxidos, puede ser con amonios cuaternarios, pero tenemos que usar un producto que nos permita hacer el saneamiento del suelo. Pero ¿por qué las bacterias son tan complicadas? Por algo sencillo: su proceso de reproducción, multiplicación, y porque nuestras estrategias son muy tardías. Y estas estrategias muchas veces deben de partir del manejo nutrimental. Si hemos visto estas enfermedades, necesitan una condición de humedad. La bacteria se encuentra latente. La condición de esta bacteria es hallar la susceptibilidad de la condición del tejido. Y en esta condición del tejido, ¿cómo hablamos? ¿Cuál es el momento más vital? Después que hemos tenido un incremento de lluvia, acumulación de agua que puede generar calor, puede generar anoxia. ¿Qué tenemos entonces que tener en estrategia? Si ahorita, en este momento que llevamos exactamente después de las lluvias más fuertes hasta este momento, andamos en un rango de 72 horas de que ha drenado, que ha bajado, y ustedes pueden visitar, tenemos que fortalecer las paredes celulares. Y ahí se nos vuelve más complicado porque sabemos que los elementos como calcio y boro, que son fortalecedores de la pared celular, son los elementos menos móviles. Son los elementos en el cual la planta es tan egoísta y tanto hojas, tallos, follaje, frutas, cormos, raíces, la secuestran, porque todo es parte de la pared celular y lo demanda. Todo es una parte de pared celular y lo demanda.
por lo cual muchos trabajos están orientando aplicaciones de calcio y boro que tengan una tecnología de alta asimilación y alta absorción y translocación, y en ciertos momentos aplicaciones dirigidas a los puntos nuevos en tejido verde, porque lo que hablaríamos en el caso de plátano, de tejido verde y aplicaciones directamente a cornos e inyecciones a pseudotallo. Entonces, cuando empezamos a ver esa relación, hablábamos de la primera barrera de defensa contra las enfermedades, que era la pared celular, manejo de pared celular. También la fruta, en esta condición de lluvia, puede tener una condición de punta de cigarro o punta de puro manejada por problemas de hongos. Esta relación se da cuando el florete, la flor, no logra hacer su proceso de cicatrización y cerrar, cuando éste queda completamente abierto. Y aquí entra de nuevo lo que hablábamos, la estructura de formación. Esto en este momento, antes que este fruto, va a ser un ovario fecundado. Cada plátano es una flor. Esta flor, al ser fecundada, va a generar un proceso de elongación y cierre. Y esto está manejado por el proceso de boro y calcio. Mayor incidencia de punta de cigarro prácticamente se está correlacionando con un marcaje mucho de lo que es la deficiencia de boro y calcio. Por eso en los controles culturales en el de flores dicen que hay que cortar los pistilos de las flores y tratar que estos no se necrosen y no generen anillos que hay que deflorar. Pero muchas veces se cierre, esa cicatrización queda abierta y siguen entrando bacterias porque está la entrada. Con un manejo, y vuelvo a insistir, de boro y calcio, podemos disminuir la incidencia de este problema. Si no, tendremos que llegar a lo típico que es el trabajo del control químico. Entonces, como pudimos ver, hay momentos en que hablamos de barreras físicas, boro y calcio como paredes celulares y barreras físicas. Pero dentro de los trabajos de Dan Hoover en la revisión de literatura y en los últimos años, y principalmente en los congresos de relación de la teoría de la trofobiosis con el control y manejo de bacterias, se ha hablado mucho de un mineral que es precursor de sustancias fenólicas, un sintetizador o un metabolito que metaboliza lo que son sustancias fenólicas. En este caso, el cobre, cuando es absorbido en la planta, una parte de este nutriente me genera fenolasas. Y las fenolasas, que son ácidos fenólicos inactivos, en el momento que se activan, son compuestos responsables de atacar hongos y bacterias. Hongos y bacterias. Y estas fenolasas, como lo vimos anteriormente en combinación con el boro, se encuentran en la pared celular. Son prácticamente, si lo quisiéramos ver, como unas minas colocadas en cada parte de la pared celular de la planta, en el cual el cobre, el ácido de la fenolasa es el explosivo y el catalizador cobre es el detonante, el catalizador boro es el detonante. Pero para generar fenolasa yo necesito cobre. Y el boro, al adherirse a la fenolasa, me hace la bomba explosiva, la mina, esperando que llegue un hongo, una bacteria, la toque y explote y la oxide. Por eso, boro es una parte estructural y cobre es un proceso que se le llama de catálisis o síntesis. La fenolasa está en mayor concentración también a nivel de la membrana, además de la pared que se encuentra incrustada,
se encuentra en la membrana y está esperando romperse para hacer la oxidación. Esta oxidación que genera el cobre, me gusta siempre presentar esta ilustración, es un metabolismo secundario. Secundario significa que no está entrando en la primera etapa de generación de los carbohidratos, sino que es un metabolismo secundario. Este metabolismo secundario lo que nos hace es estimular la generación de ácido fenólico. Cobre hace la síntesis del ácido fenólico. Este ácido fenólico nos va a generar la generación de los ácidos fenólicos con el boro que están inactivados. En el momento que hay un ataque de una bacteria, se va a generar el polifenol oxidasa, que es agregar más cobre. Más cobre que está en el citoplasma de la célula con el oxígeno se va a sintetizar y nos va a generar las quinonas, que las quinonas en realidad son los anticuerpos naturales de la planta, en el cual nos va a generar 3 vías: fitoalexinas, llamadas ahora ácido jasmónico, ácido salicílico, ácidos fenólicos, que son ácidos que son anticuerpos oxidativos, como las melaninas, que son fungicidas naturales muy usados en los terpenos. Por eso cuando hablábamos ciertos productos botánicos que tienen efecto fungicida, como la Maleleuca alternifolia, es por este proceso que el cobre los vuelve más reactivos. Y añadiendo más cobre como mineral, como elemento catiónico, a esta relación de las quinonas en el ciclo, nos genera más pared celular. Entonces, si lo quisiéramos ver en complejo, la pared celular o la lignina más resistente, eso va a ser una combinación calcio, boro y cobre. Calcio y boro como proceso físico de resistencia y cobre como un proceso químico. Por eso se habla, muchos hongos y bacterias fitopatógenos producen glucosidasas, que son enzimas para destruir las estructuras. Pero estas glucosidasas, cuando se destruyen por la acción del hongo, liberan moléculas de ácido fenólico. Y al liberarlos, estos son tóxicos para los patógenos. Estas son las famosas minas. Pero ¿qué es lo que nos va a generar? ¿Cuáles son los problemas para que pueda entonces la planta defenderse? El productor de bananos piensa en potasio, piensa en condiciones de nitrógeno, la famosa 23030, fertilización edáfica, alta concentración de nitrógeno más potasio, eleva pH, condiciones de pH entre 6.5 a 7, no hay asimilación de cobre, no se aumentan los niveles de ácido fenólico, hay una menos relación de calcio y boro para mantener la estructura, manifestación en un ataque en una condición de estrés de lluvias, en mala absorción de nutrientes, mayor penetración de hongos y de bacterias. Por eso, cuando yo tengo estas conversaciones, prácticamente todos nuestros trabajos que estamos haciendo en Filipinas con las variedades de raza 4, prácticamente tienen clones de bananos ya listos para liberarlos, pero tienen una deficiencia. La mayoría de esos clones son sensibles a la mancha de madurez. Tienen frutos con mayor incidencia de mancha de madurez y es algo muy sencillo cuando se han hecho. Son plantas con cormos con mejor sistema radicular, con mayor absorción de calcios y boros, entonces tienen mayor acumulación de engrosamiento de pared celular en los cormos, volviéndose más resistente a los problemas de lo que es la raza 4. Pero eso vamos a tener una ventaja, una desventaja, porque llegan menos niveles de calcio y boro a la fruta, son más demandantes de calcio y boro. Y si a eso le unamos la relación del cobre,
que es donde estamos trabajando nosotros, es con un concepto bien sencillo. A un nivel adecuado de cobre, vamos a tener polifenoloxidasas, que son sustancias que oxidan el fenol, y esto me va a hacer la reacción fitopatógena natural, que no me va a generar resistencia, porque son sustancias naturales de degradación en que la planta naturalmente está generando sus propios anticuerpos, que en el momento hay una ruptura, genera su barrera de lignificación, genera su área de oxidación y hace los procesos sencillos de cortafuego. Las capas de adcisión no son los hongos, la bacteria lo que hace esta necrosis, es la misma planta que empieza a necrosar el tejido para defenderse. Por eso, cuando nos determinamos aquí, es bien interesante. Esta es una literatura de Nicaragua, en lo cual me gustó ponerlo de este periódico, porque me da dos manejos nutricionales o dos manejos que se hacían anteriormente. Podemos trabajar un cobre en manera de talco protectante, bañando, que es un cobre metálico que se va a adherir a la cutícula de la planta y eso va a estar afuera preventivo. O podemos cupravit, oxicloro de cobre, más de 40, 50 años en el mercado, o más de 200 años desde los cardos bordeleses, que se sigue trabajando. Y dependiendo de la marca, que sea marca reconocida, mejor su actividad. O trabajar hoy con productos que tienen la capacidad de ser de alta sistemia, de alta movilidad, en el cual podemos comprobar en base a trabajos ya referenciados de que nuestros cobres, en este caso un cobre de metalosato, que es un quelato de aminoácidos de proteína de soya bajo un proceso de patente, tiene una alta acumulación en menos de 24 horas. Usted puede, comparado a los controles, y aquí vamos a hablar los sulfatos de cobre pentahidratados, comparado a nuestro metalosate de cobre, que es un quelato que tiene la capacidad de entrar en menos de 2 horas, inmovilizarse y estar en savia en concentraciones altas en 24 horas. Trabajando una concentración alta de este producto lo vuelve casi como de reacción inmediata ante la condición que tenemos ahora, háblese en la región sur de México, Guatemala, El Salvador. Hay muchos amigos de Ecuador que posteriormente los voy a invitar ya a una charla ya de manejo de suelo y nutricional. Hoy fue por la condición de emergencia, ya nos vamos a saludar. Concentración alta de cobre en sistemia nos van a generar mayor concentración de quinomas o de anticuerpos naturales, los cuales van a representarse como melaninas o ácidos fenólicos, o fitoalexinas como ácido salicílico, ácidos jasmónicos o superóxidos dismutasas, que tienen un proceso de prevenir la oxidación de los tejidos. Y si a eso hay mayor concentración de cobre en el tejido, va a ayudar a los procesos de lignificación y cicatrización. Por eso, metalosato cobre, siendo un factor nutricional, hoy por hoy estamos trabajando la teoría de la trofobiosis y estamos ya en la literatura y en los manejos con controles con los principales lugares en que estamos investigando en manejo de las fitopatologías o de los patógenos, trabajando en la relación de nutrientes. Y si ven siempre un acompañante, siempre va el boro con el cobre. Al grado de decirles, ya en otros cultivos, en Brasil, por ejemplo, comprobado para oidium, mildiu, botritis, trabajos en la prevención de antracnosis en México, ya con trabajos en el cual se trabaja hasta con productos orgánicos. Y esto lo que nos permite hablar que tenemos una solución
para el estrés. Si ahorita hiciéramos un cierre de lo que nos está sucediendo a nivel de nuestras plantas para el control de las bacterias, la consideración principal es inducir formación de barreras estructurales. En las barreras estructurales, y aquí va a ser bien interesante porque las bacterias que no tienen cura es manejar su flujo, como hablábamos del potasio, pero una relación calcio, cobre, boro, que nos va a generar estructuras. Esto al mismo tiempo me va a inducir la resistencia sistémica. Y al mantener el balance nutrimental adecuado, como hablábamos del zinc, en el caso de banano que es demandante, y en el caso ya, si estamos trabajando en plátano estrictamente, el boro que sería utilizado para la generación de los almidones se te va a mover al cormo porque va a estar trabajando para defenderse de una barrera por este estrés de lluvia. ¿Y quién me va a sufrir? La fruta. O si estaba en el momento de llenado de fruta, no va a tener suficiente boro y calcio para generar la barrera. Entonces, el manejo de estrés es manejar primero la barrera, aumentar las defensas con ácidos fenólicos, manejar un adecuado balance nutricional sin exceso de nitrógeno. Cuando hablamos suministro adecuado oportuno de agua en caso de banano, drenos. Se habla mucho de promotores de crecimientos y en el caso de los promotores de crecimiento son la estimulación de las estructuras de crecimiento del mineral zinc. El monitoreo del patógeno, que va a ser estar cada vez monitoreando el patógeno porque va a estar aprovechando un desbalance nutrimental. Va a estar aprovechando que en un momento se te genere un desbalance. Por eso cuando me dicen, ¿y por qué se da después de una gran inundación? Cierra estomas, bloquea la absorción y el flujo de los dos elementos más lentos para subir en flujo de masas es calcio y boro. Y nunca tenemos presente nuestro cobre para mantener las defensas. Por eso, cuando estemos con hongos, independientemente que hablamos de las bacterias, hay que pensar, cuando viene a germinar la espora, calcio y boro te van a dar la barrera. Cuando la hifa está penetrando, calcio, boro y cobre te van a generar las estructuras. Cuando la hifa ya germinó y empieza a succionar de los nutrientes, entra el proceso de potasio para el regulador de la protección. Y cuando ya tenemos la fase de esporulación, nada más podemos erradicar generando más procesos de oxidación. Por eso muchos productores de banano y plátano en la región de Colima me dicen, no me gusta utilizar el metalosato cobre porque marca. Inmediatamente se me ve donde la cigatoca me ha causado daños. Entonces, como para ir terminando y dejar para las preguntas, el concepto nutricional ha sido manejando los criterios de la relación de los nutrientes para la defensa de los cultivos. El plan defensa fue un concepto partiendo de el criterio de la trofobiosis. Ninguna planta puede ser parasitada, puede ser invadida si no ofrece al parásito el sustrato que él necesita. Si no hay algo que pueda comer una bacteria o un hongo, no puede haber invasión o multiplicación de la enfermedad. Y en este plan defensa trabajamos sobre el criterio básico de 4 minerales. Cobre como generador de fitoalexinas, calcio y boro como el generador de las barreras y potasio porque es un regulador hídrico. En el caso de banano no hablamos mucho de nuestro potasio vía foliar porque sabemos que es lo que más está en concentración en un plátano, en un banano. Pero sabemos que por el mismo antagonismo, la relación de calcio, boro y cobre
son altamente deficientes. Al mismo tiempo, para nuestros productores, tanto en Ecuador, en México, en Guatemala, El Salvador, tenemos también nuestras líneas de los productos orgánicos, diseñados para no tener cargas químicas, para ser aplicados y no ser contabilizados en cargas químicas, principalmente para los exportadores o los que ya estamos con las trazabilidades. En este caso, nosotros tenemos nuestro producto calcio boro orgánico polvo, el único calcio boro de una alta concentración en aminoácidos, y tenemos nuestro cobre quelatado en aminoácidos. Entonces, tenemos nuestro plan de defensa en productos líquidos, pero hoy también tenemos, para los que estamos dando un paso adelante, trabajando en la exportación con plátanos, que año con año su mercado va subiendo, trabajando los metalosatos polvos orgánicos. En este momento vamos a dejar abierta los micrófonos, si nos hacen el favor de encender sus micrófonos y hacer las preguntas, que vamos a dejar este tiempo para discusión. Les agradezco por su tiempo. ¿No? ¿Preguntas? Oye, Roberto, bueno, ya ves que me mencionabas del cobre. Sí. Y en el caso de que no se quiera marcar, podemos trabajar dosis un poquito más bajas como para ir logrando un efecto un poquito más que no le cause un daño agresivo a la pérdida de hojas, sobre todo. Sí, es más interesante la pregunta que hacen allí. En el caso de Colima, ya hemos trabajado el cobre, pero son condiciones muy especiales en el cual muchos productores nos han usado el producto como de choque, ¿verdad? Y principalmente Sí. Hablamos de cigatoca, ¿verdad, Lucy? Sí, Entonces, de cigatoca. De cigatoca. Entonces, en el momento que se hace la aplicación de choque, prácticamente es bien contundente el control, trabaja como una morfolina. Y sí, muchas de hecho veces, marca, sí. De hecho, marca. Entonces, para evitar ese marcaje, que en realidad no es malo, porque ahí lo que te está demostrando que hay cura, que Sí. hay control. Pero entonces ese es el mejor manejo que tú le puedes decir al productor. Si trabajamos la concentración de 0.5 gramos y 0.50 gramos en el polvo que tú trabajas, o una relación de 150 ml por hectárea, prácticamente tú vas a manejar el nivel de concentración en floema, en la solución dentro de la planta. Y eso me va a permitir que, como diríamos, la planta esté siempre activa, siempre como a la defensa de la enfermedad. Sí. Cuando un productor... Entonces, ajá, sí. Por ejemplo, en el caso, acá todavía estaban tirando con 50 litros. ¿Serían cada vuelo estarle tirando 25 gramos por hectárea? Puedes estar, sí, yo podrías trabajar en cobre polvo, puedes llegar a trabajar 50 gramos, 50 gramos, 50 y de 150 ml por hectárea. Ok, y si curativo 150 me ha dado el marca, control, la marca 150, y curativo 150. Es porque te lo usa la gente en emergencia, ya cuando ven bien marcado el problema. Y es muy interesante para los amigos de Ecuador, los amigos de Centroamérica. Aquí ya tenemos un testimonio donde ya el producto es usado comercialmente. Ese es el testimonio en el cual podemos ver, en el caso ya el producto es comercialmente utilizado, la utilización de el metalosato cobre. Me gustaría, sí, también para hacer el cierre, ya que estabas ahí, Lucy, si les hablara sobre el uso del calcio boro y las dosis que están utilizando. De calcio boro estamos usando una dosis de 100 gramos mensuales. Ajá. Y se combinan con otros metalosatos. Acá, por ejemplo, la deficiencia de zinc, manganeso, fierro es muy notoria. Y usamos un metalosato que se llama Cropap,
Básicamente nuestro programa es alternar calcio-boro, metalosate zinc, metalosate cropap, metalosate multimineral, metalosate potasio y como fungicida el metalosato cobre. Perfecto, gracias. La verdad, el productor está muy contento por los resultados obtenidos, sobre todo en empaque, ¿no? Es donde se pueden ver los mejores resultados. Perfecto. Otra pregunta que se tenga. Edgar Zambrano, salud desde Ecuador. ¿Podrías contarnos ahí tus experiencias? ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas Perfecto. noches acá en Ecuador. Sí, efectivamente, metalosato en Ecuador siempre se manejó con un gran éxito. Lo aplicamos en las fumigaciones aéreas, incluso en mezcla con aceite agrícola, en emulsiones, sin tener ningún efecto secundario. Más bien, cuando utilizábamos metalosato de zinc con algún tipo de difeconazol, no había ese impacto chocante en la hoja, donde se tornaba algo naranja, para recomendación o duda de algunos compañeros. Y las plantas más bien quedaban con un vigor bastante efectivo, no quedaban golpeadas con lo que es la acción del difeconazol o con el aceite agrícola. Edgar, si me pudieras ayudar, aquí hacen una consulta de la mezcla de metalosato, zinc y cobre, trabajándolo con resinas, por ejemplo, pinenes, si podríamos hablar en los mercados, en tu experiencia, porque me gusta que tú trabajaste mucho las mezclas. En el caso, Edgar trabajó mucho con DOL, haciendo todos los trabajos de desarrollo para las mezclas de metalosato. Si pudieras contarle cómo se comporta el zinc y el cobre en mezclas con resinas. La efectividad, las mezclas son muy estables, ¿no? Eso fue ya hace algunos años donde había resistencia con ciertos compañeros fitosanitarios, donde por la escuela de ellos no dejaban aplicar ciertos foliares en mezcla con los vuelos, porque podían haber algún tipo de antagonismo, algún tipo de factor negativo por las mezclas en el control de cigatoca negra. Y esto realmente fue lo contrario. Vimos un excelente control en lo que es relación de cigatoca negra, en la parte visual de deficiencias de zinc en sí en la planta, se veía correcciones efectivas. Entonces te podría decir que en las temporadas que se aplicaron las mezclas de control de cigatoca negra, aplicando media litro de 500 cc de zinc, 400 o 500 cc de cobre o los otros metalosatos, habían excelentes resultados. No había problema, ahí no hay... Hola. Y no hay problema de mezclas. No, nunca hubo ningún problema de mezclas. Muy bien, ahí está contestado. Otra persona, si tiene preguntas. Sí, Rosa Torres, sí tengo una consulta. Dime. Ingeniero Roberto, gracias por su presentación, muy bonita, me parece bien interesante. ¿De dónde eres? Del Salvador, del Salvador. Perfecto, perfecto. Lo único que no pude, sobre el Fusarium raza 4. No oí nada para él. En el caso del Fusarium raza 4, en el caso del Fusarium raza 4, pues gracias a Dios no lo tenemos aún en la región de Centroamérica ni en México. Se ha encontrado un foco en la región de Colombia. Hasta hoy no hay cura. Prácticamente se habla que va a dar el destrozo de toda la industria bananera y de plátano. Pero en experiencia, yo que viajo a Asia, y para empezar, yo sí cumplo las normas, o sea, cuando regreso, por si acaso alguna vez me invitan y tengan miedo por la condición, el Fusarium raza 4 ya se está trabajando sobre clones resistentes. Comercialmente van a haber clones, claro, eso va a ser un proceso, pero en las alternativas que se están desarrollando tanto en Filipinas
como en Tailandia, donde he estado trabajando, y en Taiwán, ha sido condiciones de manejar la estructura de la planta a mayor resistencia de la pared celular. A mayor resistencia de la pared celular. Y Calcio boro. Calcio boro para la estructura de la pared celular. Y en ese caso veo que hay un colega mío, doctor Marco Atapanta, desde Estados Unidos. Me gustaría, usted que tiene tanta experiencia y que no hemos hablado, ¿qué nuevo nos tiene sobre la relación de los nutrientes y la enfermedad? O si todo lo que he dicho es mentira, doctor. Me escuchan muy bien, Marco Topanta aquí. Sí, te escuchamos perfecto, Marco. Qué alegría oírte, Marco Topanta, colega mío de la universidad, doctor, especialista en muchas cosas, en fitopatología, manejo de agroquímicos y hasta manejo de biofungicidas, ¿verdad, Marcos? Sí, antes que nada, un agradecimiento no solamente al ingeniero por todas las enseñanzas que nos ha dado hoy día, pero particularmente yo creo que a más de la parte nutricional, independientemente de eso, yo creo que la sinergia que él ha tratado de dar, la parte nutricional con el manejo de enfermedades en plátano, es algo muy innovador, en donde él está tratando de dar un sistema de manejo total para todo el cultivo. Y esa sinergia de nutrición con protección de cultivo es algo muy innovador, tratando de explicar cuáles son los elementos y cuáles son las deficiencias. Así que, sinceramente, te mando una muy buena felicitación porque en realidad son problemas que el productor, que el agricultor los ve a diario, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de dar esas sinergias de nutrición con protección de cultivo. Pues la invitación, Marcos, ahí va a estar nuestro correo, queremos comunicarnos contigo porque te hemos estado buscando en los Estados Unidos de parte de mi empresa para podamos hacer esa sinergia, que me alegra que hayas estado en esta reunión y te vamos a invitar a posteriores porque esta fue en sinergia para la relación en condiciones de lluvia. Marcos Topanta, muchas gracias. No, muchas gracias para ti. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Roberto. Sí, Edgar Zambrano. Como para aumentar el criterio estamos hablando de los programas de fumigación para el control de cigatoca negra. Hubieron haciendas, productores que en los programas de fumigación, tanto en la época lluviosa como en la época seca, en los programas de fumigación iban inmersos metalosatos, calcio, boro, zinc, potasio, a dosis de medio litro por hectárea en cada programa, y notamos que prácticamente la enfermedad no chocaba, ¿no?, como lo habían hecho anteriormente con los antiguos programas. Que se vio que realmente la planta se nutría mucho mejor con las defensas de lo que acabaste de hablar en la charla. Entonces, podemos decir que sí hay una acción positiva de utilizar metalosatos en los programas de fumigación para el control de cigatoca negra. Gracias. Cuando me hacen una consulta, es metalosate, cobre, polvo orgánico. Se le dice polvo porque viene una presentación sólida. Ese va a estar ya en Ecuador, pues estamos esperando entre un par de meses, llega el embarque, metalosate, polvo orgánico. En el caso de El Salvador, ya lo tiene Comercial Agropecuaria, tenemos al compañero César López, que me gustaría que se presentara y diera las palabras para las personas y que ustedes tienen ahí el producto. Ya César López ya no se encuentra, entonces un representante, César Barrientos. Sí, Roberto, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Sí, para los amigos de El Salvador, decirles que sí, tenemos la presentación de metalosate cobre en diferentes presentaciones, digamos desde 200 gramos, 500 gramos y 2 kilos, ¿verdad? Y también tenemos la presentación de metalosate
Calcio, boro, igual. Que la ventaja que son sólidos, son de fácil manejo en campo y tienen las certificaciones orgánicas también para algunos que estén en esa línea. Gracias, Roberto. Gusto saludarte. Bueno, muchas gracias a todos y quizás agradeciéndole a todos, a los colegas. Aquí veo Ricardo González, no sé si es de Ecuador, también otro colega, compañeros de estudio, de trabajo y de grupo. Estamos también a los amigos Jaime Guerra, un saludo. Y ingeniero Norberto Patal, me gustaría que usted hiciera las palabras de cierre por ser el invitado de la Corporación Gallina Ciega, auspiciado por Coagro Guatemala para esta presentación. 150 empresas en el país, de las cuales ingeniero Patal. Medida de parte del gobierno de Salvador, estaríamos prácticamente cerrando. Bueno, yo creo que el ingeniero Patal no logra conectar, entonces agradeciéndoles de antemano, Marcel, para decirles lo de ya tienes todos los correos para enviar la invitación. Sí, he anotado todos los que están en el chat hasta el momento. Si falta alguien, por favor, háganos el favor de escribirlo por ahí, así le vamos a estar enviando toda la información a su correo, incluso esta presentación. Gracias. Esta presentación va a ser enviada a sus correos, fue grabada, porque yo sé que el tiempo ha sido muy corto, había mucha data que no le expliqué, pero va a estar ahí para que ustedes puedan poder absorber y ahí tienen nuestros correos para tener comunicación. Se les agradece a todos, colegas como Enrique Wu, un solo colegas ahí para haber estado presente y a todos los amigos que estuvieron. Este es un programa de charlas en el cual después hablaremos de grado, tamaño en el cultivo de plátano. Y quizás para hacer el último cierre, al trabajar boro como una barrera, ustedes van a fomentar la síntesis de almidones para lograr mayor grado y estructura en el caso de los plátanos. En teoría se habla de 1 kilogramo de zinc de absorción año en bananos y plátanos, pero ese 1 a 2 kilogramos va a depender de la restitución de los niveles de productividad. De acuerdo a los niveles de productividad va siendo la restitución de los minerales. Recuérdense, las plantas no son matemáticas. Las plantas tienen una condición que, de acuerdo a lo que van agotando o al nivel de producción, es como ellos van suministrando. Entonces, le agradecemos. Pues cuando tengan los correos, vamos a hacer la nueva invitación que podrá ser entre 10 días a 12 días para seguir estas conferencias de plátano. Muchas gracias a todos. En 20 días de operaciones de este centro de atención, saludos especiales para todos los amigos de Guatemala, México, El Salvador. Saludos, Roberto. Bendiciones. Y arriba El Salvador, arriba Guatemala, arriba México, arriba Centroamérica. Que Dios les bendiga y adelante. Felicitaciones. Excelente. Qué gusto saludarte, Jaime. Hey, Marcel, gusto saludarte. Gracias.